Hoy en el frasco. Un acto de piratería en aguas internacionales. El ejército del Estado genocida de Israel interceptó la flotilla humanitaria. La zona de exclusión es un invento israelí que no tiene ninguna legalidad internacional y que por lo tanto está acometiendo un delito internacional en el momento que intercepta a esos buques en alta mar. El asalto que ha hecho Israel esta madrugada solo puede ser calificado de acto de piratería y de acto contrario a las leyes del mar. Israel intercepta embarcaciones de la Global Summit Flotilla en aguas internacionales. La palabra es secuestro, porque así como la palabra siempre fue genocidio, y decirla siempre fue importante porque supone nominar correctamente y por tanto actuar en consecuencia, esta mañana la palabra es secuestro. Y los piratas apoyan la propuesta de quien los arma, eso sí, a punta de amenazas. Tras una reunión en la Casa Blanca, el presidente Donald Trump y el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu anunciaron un nuevo plan de paz para Gaza. El presidente Trump amenaza a Hamás y le da un ultimátum. Dice que estallará todo el infierno si no se llega a un acuerdo con Israel. Es un ultimátum colonial, yo diría. Es que esto no va a funcionar, quiero decir, es un bluff absoluto. Pretender que entre Trump y Netanyahu puede haber alguna solución fiable es completamente demencial. Toda noción de un alto al fuego con un régimen genocida como el de Israel es absurdo. Es absolutamente absurdo. Es como haberle pedido a Hitler un alto al fuego durante la Segunda Guerra Mundial. No se pide un alto al fuego cuando hay un genocidio. Hay que acabar con el genocidio. Hablaremos de esto y más con nuestro invitado del día. El frasco, desconfiando de los genocidas que hablan de paz. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa del Frasco, Medio Sin Cura. Esta suerte de recipiente donde se dan cita las noticias de la semana, lo que se dice en las redes sociales y lo que supuestamente es la realidad internacional. Ustedes se preguntarán, ¿por qué tengo este parche? Pues bien, porque vamos a hablar de piratas y no precisamente de los de Hollywood. Pirata, persona que junto a otras de igual condición se dedica al abordaje de barcos en el mar para robar. Básicamente atacar a los navíos para robarles su mercancía, capturar a sus pasajeros o incluso robar los mismísimos barcos. Los piratas no eran muy diferentes de los delincuentes actuales. Pues bien, tenemos entonces robos, ataques, saqueos, delincuencia. Bueno, parece que es mejor que este parche le vaya a ese sujeto. Israel intercepta embarcaciones de la Global Summit Flotilla en aguas internacionales. Un acto de piratería en aguas internacionales. El ejército del Estado genocida de Israel interceptó la flotilla humanitaria. Es piratería marítima porque fue un asalto armado a embarcaciones civiles en aguas internacionales donde ellos no tienen jurisdicción. En efecto, además de tratarse de aguas internacionales, hay un hecho que casi ningún medio comentó. Las embarcaciones con ayuda humanitaria se dirigían a Gaza, es decir, a territorio palestino. Con la excusa de que se estaban acercando a territorio israelí. Era mentira, no iban a territorio israelí. Iban a la franja de Gaza. E insisto, en aguas internacionales, porque escucharéis mucho que esto ha sido que se estaban acercando a Israel y que no lo puede hacer. No, eran aguas internacionales, donde Israel ha empezado a actuar como si fuesen auténticos piratas. Ahora, esto de denominarlos piratas, ¿es algo que solo dicen algunos periodistas, analistas o comunicadores? Pues no, lo ratificó el ministro de Cultura de España. El asalto que ha hecho Israel esta madrugada solo puede ser calificado de acto de piratería y de acto contrario a las leyes del mar. ¿Y por qué se trata de un acto contrario a las leyes del mar? Porque estas normas internacionales existen, aunque Israel jamás las respete. Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. Artículo 88. La alta mar se reservará a fines pacíficos. Artículo 89. Ningún Estado podrá legítimamente pretender someter parte alguna de la alta mar a su soberanía. La zona de exclusión es un invento israelí que no tiene ninguna legalidad internacional y que por lo tanto está acometiendo un delito internacional en el momento que intercepta a esos buques en alta mar. Y atención, aquí tenemos el video presentado por la propia Marina israelí de piratería en el momento en el que amenazaban a la flotilla. Bueno, allí estamos viendo a una teniente israelí que bueno, está de espaldas. Oiga, señora, la cámara está de este lado, tiene que girar. ¿Cómo? Ah, caramba. Pero entonces si lo que están haciendo es tan legal,
¿por qué no pueden dar la cara? De acuerdo con la reciente política de las fuerzas israelíes para evitar tribunales extranjeros por Gaza, ella aparece de espaldas a la cámara. Bueno, estas evasivas tienen mucho que ver con lo que el periodista y comunicador Miguel Delis comenta sobre, sí señores, los piratas. Eran gente que se dedicaba a la delincuencia. Era gente que se dedicaban a violar. Y muchas veces es que a ellos no les compensaba documentar lo que hacían, porque eran delitos. Precisamente algo de eso intentaron al momento de asaltar y secuestrar las embarcaciones, puesto que si están haciendo algo ilegal, mejor que no queden pruebas. Israel cortó intencionalmente las comunicaciones de la flotilla para que no pudieran pedir auxilio, no pudieran pedir socorro. Y este es un detalle importante porque sin una comunicación externa, Israel buscaba que no quedara evidencia en tiempo real de lo que hicieron. El problema de los piratas de Tel Aviv es que la mayoría de los tripulantes habían dejado pregrabados sus mensajes por si los secuestraban y los invasores no pudieron censurar su difusión. Hola, soy Ada Colau de Barcelona. Me llamo Santiago González de Vallejo. My name is Gudrun Schönberg, I'm a citizen of Sweden. Y si estás viendo este video, es porque hemos sido interceptados y secuestrados en aguas internacionales. I have been abducted by the Israeli occupation forces. I'm here as an act of indigenous solidarity, but none of us are free until we are all free. Por eso hacemos este vídeo, para pedirte que seas nuestra voz. Efectivamente, los pueblos del mundo tomaron esa antorcha y mientras el régimen israelí secuestraba a los activistas, salieron a las calles a gritar lo que los gobiernos callan. Estambul, Berlín, Atenas, Túnez, Londres, Roma, Ankara, Milán, Canadá y un largo etcétera. En paralelo, la prensa dominante, como se imaginarán, se preocupó para no dañar mucho la imagen del régimen israelí y utilizar a coro un término para sustituir secuestro, asalto o robo. Israel ha interceptado sus embarcaciones a última hora de la noche. Israel interceptara a varios de estos barcos. Pero ese barco ha sido interceptado. La interceptación que ha hecho Israel. La palabra es secuestro, porque así como la palabra siempre fue genocidio, y decirla siempre fue importante porque supone nominar correctamente y por tanto actuar en consecuencia, esta mañana la palabra es secuestro. Por supuesto que las palabras cuentan y hemos visto cómo en estas décadas el régimen israelí no solo se victimizó, sino que demonizó toda muestra de solidaridad con Palestina, tal como lo hizo su ministro de Seguridad Nacional, Ben Gvir, con los activistas. ¿Será acaso que los verdaderos terroristas creen a todos de su misma condición? Lo cierto es que atacaron a la flotilla con medios cómplices que se atrevieron a decir sin ninguna prueba que estaba financiada por Hamas, lo que inevitablemente generó burlas en las redes. We'll present the links between Hamas and the flotilla. I'm exploring the complex tunnel system of the flotilla. No way. What's in the box? I knew it. Hamas. They are feeding Hamas. They are carrying baby formula. Ahora, ¿podrá ser confiable un acuerdo con un grupo de piratas que no respeta la ley internacional, que engaña y que se han encargado de quebrar una y otra vez las treguas anunciadas en el pasado? Tras una reunión en la Casa Blanca, el presidente Donald Trump y el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu anunciaron un nuevo plan de paz para Gaza. El presidente Trump amenaza a Hamas y le da un ultimátum. Dice que estallará todo el infierno si no se llega a un acuerdo con Israel antes de este domingo 5 de octubre a las 6 de la tarde. Bueno, como ya sucedió en el pasado, se trata de un plan de paz redactado por el principal proveedor de bombas para el genocidio en Gaza. No debemos olvidar eso. Es que esto no va a funcionar, quiero decir, es un bluff absoluto. Pretender que entre Trump y Netanyahu puede haber alguna solución fiable es completamente demencial. Además, algo que fue generado sin la menor participación del pueblo palestino, nada. O sea que realmente es un plan de paz que básicamente lo que hace es legitimar lo que ha hecho hasta ahora el Estado de Israel. Lo cierto es que más que un plan de paz, lo que se impulsó fue una imposición colonial que exige el desarme total de un pueblo ya de por sí prácticamente indefenso frente al ocupante. Que se le dice que tiene que desarmarse.
desmilitarizarse y comprometerse a nunca intervenir ni directa ni indirectamente en la gobernanza de Gaza. La verdad que más que una propuesta de paz, es una propuesta para ya remachar definitivamente la posibilidad que pudiera haber de que algún día Palestina pudiese convertirse en un Estado. Sí. Esa es la verdad. Sí. ¿No es cierto? Es un ultimátum colonial, yo diría. La autoproclamada única democracia de Oriente Medio no respeta la elección democrática de los palestinos y les impone quién debe o no gobernarlos. Y esperen a saber quién es el garante de la paz. Former British Prime Minister Tony Blair has been named the first member of Donald Trump's new Gaza plan. La producción que hace estos chistes realmente... ¿Qué? ¿Qué? And one of the people that wants to be on the board is the UK former Prime Minister Tony Blair. Good man, very good man. Sí, Tony Blair, un criminal de guerra que en un mundo medianamente justo debería estar junto a Bush de mínima preso de por vida. Tony Blair fue uno de los personajes más siniestros porque fue quien en el año 2003 convenció a su país, el Reino Unido, el cual era primer ministro, y a los socios europeos de que había armas de destrucción masiva en Irak y condonó e hizo posible la invasión de los Estados Unidos a Irak, que al cabo de un tiempo cobró 1 millón de víctimas. El tipo que mintió para justificar una invasión que provocó la matanza de al menos 1 millón de seres humanos es quien va a garantizar la paz en Palestina. ¿Qué puede malir Sal? Tan absurdo como creer que se le puede pedir paz al régimen israelí. Toda noción de un alto al fuego con un régimen genocida como el de Israel es absurdo. Es absolutamente absurdo. Es como haberle pedido a Hitler un alto al fuego durante la Segunda Guerra Mundial. No se pide un alto al fuego cuando hay un genocidio. Hay que acabar con el genocidio. Mientras tanto, en Argentina el sionismo sufrió un revés ante su intento de silenciar a un dirigente político que denunció el genocidio en Gaza. Veamos lo siguiente y hablamos con nuestro invitado del día. Revocan la condena contra el dirigente de izquierda Alejandro Bodart por sus tweets contra Israel y en favor de Palestina. Lo resolvió la Cámara de Casación de la ciudad. Dijo que solo eran críticas políticas contra el Estado y que estaban amparadas por la libertad de expresión. Bueno, muy bien. Y para hablar de este tema tenemos el gusto de tener en el estudio nada menos que al protagonista de este caso, el señor Alejandro Bodart, candidato a diputado nacional de Buenos Aires por el Movimiento Socialista de los Trabajadores en el Frente de Izquierda y de Trabajadores Unida. Alejandro, bienvenido al programa. Bueno, muchas gracias por invitarme. Alejandro, bueno, lo primero es, preguntarte acerca de una suerte de resumen, si se quiere, ¿no? de todo esto que te ha sucedido, que finalmente ha derivado en la absolución, ¿verdad? Así es. Esta es la cuarta instancia, ¿no? Pueden llegar a apelar. Tienen cada vez menos posibilidades de tener éxito, pero la DAIA, que es la institución sionista argentina, es un poco el caballito de batalla para intentar taparnos la boca a los que denunciamos el genocidio, al sionismo con nombre y apellido, al Estado de Israel. En las dos primeras instancias fue favorable, incluso porque fue un juicio público, por lo tanto tuve la posibilidad de presentar testigos desde Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz, hasta un gran arco de derechos humanos y de la comunidad judía, antisionista también, incluso familiares del caso AMIA que se presentaron en mi defensa y contra lo que estaba haciendo Israel. Ese salió favorable y bueno, apelaron y lograron que un tribunal con uno de los Maikes, que no sé si lo que me están escuchando saben, pero es una de las dinastías más podridas de la justicia, me tocó ese, que por supuesto, ya desde que vi que me tocaba ese juez, dije, bueno, y me condenó con cosas ridículas, ¿no? Porque toman esa famosa argumentación de que si vos criticás al Estado de Israel, estás criticando al pueblo judío, y si vos criticás al sionismo, estás haciendo también, ¿me entendés?, discriminación al pueblo judío. Un fallo escandaloso, porque no tenía ni ton ni son, tenía, escandaloso directamente. Pero la presidenta de ese tribunal falló a favor mío con los mismos argumentos que habían fallado en las instancias previas. Te imaginas que mientras más subís en la escala, uno menos
tiene expectativas, porque están hechas las instancias superiores para que cada vez estén más cerca del poder y por lo tanto, bueno, y así había pasado con este fallo, pero no, un poquito con los nuevos tiempos que corren, la semana pasada salió el fallo que me absuelve con argumentos muy buenos, porque toma prácticamente todos los que habíamos planteado desde la defensa, da por tierra con eso de que vos, si criticás al Estado de Israel o criticás al sionismo, sos antisemita, al revés, todo lo opuesto. Da por tierra con esa famosa declaración de la ira, que es la con la que quieren acallarle la boca a todo el mundo, con una nueva definición de antisemitismo. En realidad es una nueva definición prosionista, ¿no es cierto?, para intentar callarle la boca a todo el que critica. Sí que es un fallo muy bueno, me absuelven, estamos esperando a ver si se animan a... todavía tienen 2 instancias si quisieran, el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad y después la Corte Suprema, pero no sabemos, también corren riesgo de sufrir otro cachetazo. Así que bueno, contentos por eso, porque la causa no es solamente la causa mía, detrás mía vienen muchos más. Viene Vanina Biasi, viene otra gente. O sea, este fallo es un poquito un antecedente importante para frenar un poco esas otras instancias, porque acá ha habido de todo, ¿no? Han intentado hacer lo que, ojo, en otros lugares del mundo les ha salido, que es casi criminalizar la bandera palestina, ¿no? Pero bueno, no les ha salido y ha empezado una movilización muy fuerte. Yo creo que se ha puesto bien en agenda de la ciudadanía que lo que está pasando es un genocidio, que se está siendo televisado. Yo digo siempre algo, o sea, ha habido muchos genocidios a lo largo de la historia, lamentablemente. Incluso en estos momentos hay situaciones en África también muy complejas y todo, pero nunca estuvo televisado un genocidio como este. Nunca la población mundial ha podido verlo. En general, ojo, la superestructura política siempre ha sabido, pero se hacía la desentendida porque como no se estaba escondido, recién cuando salía a la luz, bueno, ahí empezaban a hablar. Nosotros vivimos un genocidio, nadie abría la boca acá cuando se daba el genocidio. Después cuando cayó la dictadura, todo el mundo ahí se hizo democrático, ¿no? Pero ahora lo estamos viendo, por lo tanto ahora es de una inhumanidad total la de no levantar la voz contra eso, que es tremendo ver. Nosotros acá tenemos un presidente, bueno, yo lo doy como un caso extremo de un presidente que no vale ni la pena hablar, porque tendría que estar hasta juzgado como cómplice de este genocidio, entre todas las cosas que va a estar juzgado una vez que caiga, que no le falta mucho, entre otras cosas. Pero en el resto del mundo, hasta Meloni ha tenido que salir a hablar, que bueno, digo que es una persona de ultraderecha, que estaba muy ligada a Trump y todo, o sea, la presión ha sido tan grande, pero tan grande de la sociedad, que ha obligado a que los gobiernos hagan cosas cínicas, porque siguen mandando armas y todo, pero bueno, salvo 2 países que rompieron relaciones, que es lo que creo que tendría que hacer todo el mundo civilizado, romper relaciones, que es como se actúa frente a los regímenes genocidas, para tratar de cortarle las vías de escape para que tengan que frenar, pero acá no, una complicidad. A mí me da asco ver en la televisión argentina algunos periodistas con la banderita, ¿no es cierto?, que lo que quiere decir es apoyo al genocidio, porque no están hablando de un problema nacional, están hablando, o sea, y sin embargo se lo permiten los dueños de los canales, o sea, entonces, en un país que ha sufrido genocidio. Pero bueno, por eso yo creo que es importante seguir y seguir. Hay genocidio, hay limpieza étnica ahora, porque es un genocidio al servicio de una limpieza étnica que empezó hace casi 80 años, pero que ahora la están intentando llevar hasta el final, porque si uno ve cómo era, Palestina era todo el territorio, donde está hoy Israel y donde está Gaza y Cisjordania, era todo. ¿Se entiende? Cómo se ha ido achicando desde el 48 hasta llegar a un pequeño manchita, ¿no es cierto?, separada entre sí, y ahora van por todo porque quieren hacer negocio inmobiliario con eso, ya lo están vendiendo en algunos lados los territorios. Es una barbaridad tremenda que habla de la inhumanidad del capitalismo moderno, de lo que son estos imperios que se quieren, ¿no es cierto?, autodenominar la democracia del mundo y hacen esta barbaridad. Por eso creo que la lucha palestina es una lucha que va más allá de lo que pasa ahí. Es una lucha por la humanidad, por un mundo que valga la pena ser vivido, terminar con todo esto, con los cómplices, con los que bancan esto. Y ojalá se abra en algún momento una perspectiva donde se pueda revertir esto, ¿no?
para mí revertir, yo soy claro, y lo he dicho en mi juicio y todo, es parte de lo que me han intentado poner en boca y lo repito, porque no hace falta que me busquen nada escondido. Yo creo que hay que volver antes del 48 en toda la región. Yo creo que tienen que volver los 5 millones de refugiados que están desperdigados por todos lados, por el Líbano, por Jordania, por todo, por Egipto. Yo creo que tienen que volver y que ahí hay un solo país que tiene derecho a existir y es Palestina. Es Palestina, es un único país, ¿se entiende? Y que convivan en paz los pueblos. Y bueno, y el que fue ahí y cayó le regalaron un territorio que era de otro, una casa que era de otro, bueno, habrá que ver qué hace si se vuelve a su país, porque, ¿se entiende? Porque no es posible, ¿me entendés?, bancar eso, porque lo que tienen que saber incluso los argentinos que van allá, le dan el kibú, le hablan de democracia, es que ese lugar era de otro antes, es un lugar robado a un palestino, ¿se entiende? O sea, como están robando hoy en Cisjordania las tierras, entonces tienen que saberlo el argentino que va allá y no llorar lágrimas de cocodrilos y después pasa lo que pasa, porque todo pueblo que es agredido de la manera que está siendo agredido Palestina, con una fuerza de ocupación que asesina niños por bombas o por hambre, etcétera, tiene derecho a defenderse. Y es más, todos tendríamos que defenderlos todos juntos, tendríamos que hacer una brigada internacional para estar ahí. Por eso es tan importante defender lo que han hecho los chicos esto de la brigada. ¿Se entiende? Que era demostrar esto, ponerlo más en tema y demostrar que hay gente que está dispuesta a cualquier cosa para frenar esto, ¿no? Bueno, Alejandro, precisamente acerca de este movimiento, ¿no?, de solidaridad que se ha suscitado con la flotilla Sumun, te quería preguntar, bueno, acerca del caso particularmente de Celeste Fierro, ¿no?, que ha vivido este secuestro por parte del régimen israelí y cuál es tu opinión acerca de todo este movimiento. Sí, mira, el sionismo ha lanzado una campaña con relación a la flotilla de, bueno, eran hippies que iban, no había comida, todas mentiras. Evidente que le dolió, ¿no? Le dolió porque si no, no haría eso. Fueron casi 50 barcos, 500 activistas de infinidad de países, de todos los continentes. Yo creo que fue exitosa en el sentido de que todo el mundo estuvo pendiente durante más de un mes de lo que iba pasando y se demostró lo que es el régimen que los detuvo en aguas internacionales. No sé, se creen que son dueños también del mundo, ¿no? Porque las aguas internacionales se supone son internacionales. Actuaron como piratas y desde ahí secuestraron a toda esta gente de manera ilegal. Una más. Nosotros posiblemente le iniciemos, estamos trabajando para iniciarle un juicio por esta accionar a Israel como Estado, ¿no?, por lo que ha hecho. Ha sido exitosa porque ha despertado una solidaridad muy grande y ha puesto en escena bien las cosas. Por ejemplo, llevaban medicamentos. La gente tiene que saber que en Gaza hoy se opera a los niños que son amputados por bombas sin anestesia. Hay que saber lo que pasa eso. Promedio 24 o 25 niños por día mueren. O sea, además de mujeres y gente de población civil. Entonces intentaban romper ese bloqueo para llevar mínimamente una ayuda, pero ni eso permite esta gente porque está destinada a generar terror en la población para en algún momento ver si se la saca de encima y se queda con todo el territorio. Pero no lo van a lograr porque es un pueblo que se ha hecho resistiendo una colonización y eso ha despertado genes que son un ejemplo porque que aberraciones sean normalizadas y vos no haces nada por eso, mañana se va a normalizar acá y ya tuvimos un genocidio y podremos tener otro y otro porque se normaliza que es una cosa normal que pasen aberraciones. Entonces, el granito de arena que uno pueda dejar en este mundo, y es gratificante saber que hizo lo posible para cambiar las cosas, para que esto no se profundice y no vayamos a la barbarie. Alejandro, muchísimas gracias por haber estado aquí en el programa. No, gracias a ustedes por invitarme. Y nosotros, bueno, como siempre nos vamos a un retro tweet, una frase de alguien del pasado, pero que nos va a ayudar a pensar en todo lo que vimos en el programa del día de hoy. Presten atención. No creo que seamos parientes muy cercanos, pero si usted es capaz de temblar de indignación cada vez que se comete una injusticia en el mundo, somos compañeros, que es lo más importante. Ernesto Che Guevara. Si en el mundo la justicia funcionara, sujetos como Netanyahu o Blair deberían estar presos. Pero ya lo sabemos, es un mundo donde gobiernan los opresores y donde la prensa dominante los encubre.
pero ya se están enfrentando a ese pequeño problemita. Los pueblos somos más. Los esperamos la próxima semana, como siempre aquí por Hispan TV. Muchas gracias. No se pide un alto al fuego cuando hay un genocidio.